Vamos a poner en las manos de Dios la reunión. Amén. Padre, gracias te damos en esta tarde por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque es a través de tu poder, de tu capacidad, de tu habilidad, de tu revelación, Señor, que nos das, que podemos comprender cómo funciona, qué tan importante es la autoridad. Gracias, Señor, porque hoy rompes, Padre, todo corazón de piedra, toda mente cerrada, Señor, a este tema, y declaramos que nos dejas ver la luz de tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Hemos estado hablando acerca de la importancia de la autoridad. Les platicaba que Dios no creó la maldad. Dios nunca inventó o creó, ¿sí?, la maldad. Esta fue el resultado de un ser que dejó de respetar la autoridad, no se sujetó a la autoridad e incluso trató de hacer su propia voluntad. Cada vez que tú tratas de hacer tu propia voluntad por encima de la autoridad, generas maldad, nace maldad en ti. Así que es por eso que debemos de tener cuidado y darle la importancia a la autoridad. Vimos también, en donde nos quedamos la semana pasada, que podemos pasar ahí, en este tema nos quedamos, o en este subtema, perdón, Isra. La rebelión. Rebelión es el acto de levantarse contra la autoridad, de no obedecerla, de obedecerla a medias, y dijimos también en una ocasión, de obedecerla retardadamente. También, ¿sí? Y hablábamos por ahí, le hice una seña por ahí a alguien que conozco de cuando dice ya voy y todavía se tarda un poquito, eso no es obediencia. Entonces la rebelión es hacer algo diferente a lo que la autoridad espera de mí. Amén. Rebelión es hacer algo que yo creo que es mejor que lo que la autoridad me dice. Amén. Ahora bien, dijimos esto, hermanos. La rebelión tiene como centro los pensamientos. Mientras tú no argumentes, no te rebelas. Te rebelas cuando argumentas. Cuando Dios te da una orden y tú obedeces inmediatamente, no hay rebelión. Pero cuando empiezas a cuestionar, bueno, yo sé que hay que sujetarse a la autoridad, pero lo del gasolinazo no estuvo bien. Que el presidente ordene a estas cosas, yo creo que ahí Dios no me obliga a obedecerlo. Te equivocas, estás obligado. Amén. El problema es cuando argumentas entonces. Cuando dejas de vivir en el espíritu y empiezas a vivir por la carne. Cuando dejas de comer del árbol de la vida y empiezas a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, que te lleva a argumentar. Tú argumentas y siempre vas a encontrarte razones para no obedecer. Pretextos, justificaciones, excusas para no hacer lo que tienes que hacer, lo que Dios te llamó a hacer. Amén. Ahora, por favor, vimos también 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, razones para no hacer exactamente como la Biblia dice. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Verso que sigue, por favor. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ahora, entonces, la rebelión se centra en mis argumentos. Es Satanás. Satanás es la rebelión personificada. Él hace lo mismo que hizo con Eva. Te argumenta, te lleva a creer algo diferente a lo que Dios dice. Dios dijo, si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, del fruto del conocimiento del bien y del mal, morirás. Él dijo, no morirás, sino que sabe Dios que el día que de él comas, serán como Dios, conociendo lo bueno y lo malo. ¿Sí? Entonces, te lleva a creer algo diferente. Dios dice que tú no te preocupes por lo que has de comer ni lo que has de vestir. Pero Satanás dice, bueno, pero para eso necesitas dinero. O sea, Dios te tiene que proveer dinero para que puedas comer y vestir. Y como no tienes dinero, por lo tanto, verás, tú tienes que hacer algo, esforzarte por ti mismo.
para poder obtenerlo. Te da un argumento, una razón que se te hace lógica, que se te hace natural, es normal que pensemos de esa manera. Pensar de esa manera entonces siempre nos va a llevar a rebelión. La obediencia a Cristo no requiere argumentos. No nos necesita, Dios no necesita que argumentes por qué sí o por qué no obedecer. El argumento siempre te va a llevar a juzgar. No puede haber argumentación sin juicio. O todo juicio necesita de argumentos. Tu servidor fue juez. Necesito los argumentos del fiscal y los argumentos de la defensa para decidir qué es lo que voy a hacer con la persona inculpada. ¿Estamos? Entonces, para eso necesito argumentos. ¿Sí? Esas argumentaciones son las que me harán decidir y voy a emitir un juicio. Entonces, siempre que argumentas terminas juzgando. Y lo peor del asunto es que terminas juzgando a la autoridad, lo cual no puede ser, porque solo hay una autoridad. No hay, por eso la palabra autoridad es singular. Solo existe la autoridad de Dios y aquellas personas a quien Dios les reviste de autoridad. De tal manera que cuando obedeces a alguien, no estás obedeciendo a alguien, estás obedeciendo a Dios. Solo hay una autoridad y es la autoridad de Dios. No obedezco a la persona, obedezco a Dios en esa persona. ¿Me explico, hermanos? Ahora, por favor, pasemos al siguiente. Cada vez que el hombre usa sus argumentos para tratar de obedecer a Dios, solo produce fortalezas. Es que es injusto. No se vale, pastor, no me puede decir que debo obedecer. Mira, el día de ayer manejando hacia Cihuatanejo me paró la autoridad y me dijo que iba a exceso de velocidad. Yo iba a 90 kilómetros por hora, en donde yo pensaba que eran 110 kilómetros el límite. Entonces, cuando me detiene, me dice, venía exceso de velocidad, y me muestra el radar. Y dice, es una zona de 70. La verdad, yo no había visto esa zona de 70. Nunca había el límite de velocidad que me dijera 70. Entonces yo lo único que dije, señor oficial, lo que usted diga es la verdad. Usted dígame cuál es la sanción y yo la tengo que pagar. Me dijo, ¿sabe cuánto es la sanción? Son 5,100 pesos. Y creo que nadie está en condiciones de andar gastando tanto dinero. Y yo entendí eso, a qué se refería. Sí. O usted tiene para estar pagando tanto dinero. Yo le dije, bueno, mire, yo entiendo a qué se refiere, pero yo soy pastor. Yo no puedo ofrecer dinero. Yo, si hay que pagar esa cantidad, cometí una falta, entonces tengo que pagarlo. Y se me quedó viendo y me dice, es que la zona es de 70. Le digo, oficial, usted es la autoridad. Yo, mi obligación es sujetarme a usted en lo que usted me diga, incluso aunque yo supiera que usted está mintiendo, yo debo obedecerle a usted. Si usted dice, esta es la sanción, esa es la sanción que voy a pagar. Y entonces me dijo, mire, como no se opuso, como no me criticó, no se puso contra mí, tuvo una buena actitud, voy a darle una sanción menor. Y me dio una sanción donde tengo que pagar 800 pesos, me dijo cómo reducirla al 50% y todavía cómo reducir ese 50%, otro 25% más. Y entonces ya hizo todo, platicamos normal. Él es la autoridad, pastor, pero era injusto. No, ya cuando venía en ese momento, de verdad, yo nunca vi el disco de 70. Pero ya cuando veníamos de regreso, sí. Entonces imagínate, no, usted está mintiendo, me quiere robar, hubiera provocado una sanción mayor. Entonces, obedecer a la autoridad, aunque tú lo consideres injusto en ese instante y tengas los argumentos de decir, a unos kilómetros de aquí hay un disco que dice 110. Entonces, aunque tengas razón acerca de ese disco de 110, vas a ser más sancionado por la autoridad. Obedecer a la autoridad siempre trae bendición. Amén. Fue una falta. No acostumbro viajar por esa carretera. La verdad es que tenía mucho tiempo que no viajaba por ahí. ¿Sí? Entonces, por favor, el que sigue. Por eso es necesaria la sumisión a la palabra
para obedecer ¿a quién? A la autoridad. De otra manera es imposible. No, Dios no pretende que tus pensamientos estén de acuerdo, que tus emociones estén de acuerdo. No, es que también me gritó el policía, yo también por eso le contesté, yo sé que hice mal, pero pastor, él me gritó primero. O sea, no puedes obedecer a tus emociones porque estás obedeciendo a tus argumentos, a tus pensamientos, a tu carne, a la rebelión. Tienes que obedecer a la palabra, ¿sí? Por favor, el que sigue. Cualquier pregunta, hermano, en el momento que sea pueden levantar la mano, ¿sí? Solo la palabra de Dios libra al hombre de sus fortalezas. Eso de no se vale, es injusto. El gobierno cada día está peor. Cada vez que dice alguien eso, el gobierno cada día está peor, es una fortaleza. Ya tuvo 2 o 3 argumentos para un gobernador, para un presidente, para un policía, y ahora ya hizo una fortaleza y ahora dice el gobierno está peor. Es algo más grave ahora. Primero tienes una idea de por qué no se debe de obedecer, pero cuando comentas con otros, es que eso que pasó estuvo mal, entonces ya ahora tienes un argumento. Y cuando un argumento se encuentra con otro, dices, mira, eso estuvo mal por esto, por esto, por esto. Y el otro te dice, además esto y esto y esto y esto, se forman fortalezas. Y eso es lo que debemos de evitar. Por eso Dios no quiere que vivas por lo bueno o por lo malo, sino que vivas por el árbol de la vida, la palabra de Dios. Amén. Obedécela. No le hagas caso a qué dicen tus pensamientos. Dios dijo obedece, como hablamos acerca de honra a tu padre y a tu madre. Pero es que, pastor, es una mala mamá, un mal papá. Tú obedece, ¿sí? En el caso de mis hermanos mayores de edad, que ya dependen económicamente de sí mismos, ¿sí? Hermano, tienes una obligación de honra. Ya no de obediencia, pero sí de honra. No puedes gritarle, no le puedes ofender, no le puedes decir nada, solo puedes honrarla. Pero en cuanto entre el pero, ese es un argumento que te está haciendo desobedecer. Y eso es lo que te lleva a muerte. Eso mata a una iglesia. Porque cuando tú dices, sí, yo sé que debo sujetarme a mi líder, yo debo sujetarme a los ancianos, a los diáconos, sé que debo sujetarme al pastor, pero en ese momento muerte. Argumentos. ¿Sí? Pastor, no es que usted lo está predicando porque a usted le conviene. No lo predicaría entonces respecto al gobierno. No lo predicaría entonces respecto a tu jefe en el trabajo. No lo predicaría en esa dirección. Solamente me quedaría en lo de la iglesia. Pero es en cuanto a toda autoridad. Todas las autoridades que hay por Dios han sido establecidas, y dijimos las buenas y las malas autoridades. Aún la mala autoridad hará algo bueno, favorable a tu vida. Amén. Por favor, el que sigue. Hebreos 4:12, lo que te dije, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, separa los argumentos de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios, alimento del espíritu. El espíritu no se alimenta de argumentos, de razones. Esto produce muerte. El espíritu solo se alimenta de palabra de Dios. Cuando tú obedeces, estás comiendo vida. Cuando tú tienes argumento, ya estás en la carne, ya no estás en el espíritu, estás en la carne. Pero es que, pastor, y esto es injusto y no se vale, y aparte usted no sabe, déjeme explicarle. Eso ya automáticamente te lleva a muerte. Alguien me decía, pastor, o sea que no tengo ni voz ni voto. Me decía una hermana que dice, o sea que si mi esposo da una orden, yo tengo que obedecer, no tengo ni voz ni voto. Le dije, hermana, puede sugerir, puede opinar, pero la decisión es de la autoridad de la casa, ¿sí? O sea, no, me dijo, tengo que obedecer. Siempre le digo, a menos que su esposo le esté llevando a desobedecer a la más grande autoridad, que es Dios, a un pecado, a algo que al Señor no le agrade. ¿Me estoy explicando, hermanos? Por favor. La palabra separa el alma, donde se encuentran los pensamientos, del espíritu, donde se encuentran las emociones. Es que yo me sentí mal cuando me dio la orden con ese tono de voz. Separa también el alma. Eso tampoco importa. Dios dijo y se acabó. Alguien puede pensar, pastor, es que también usted es hombre, a usted le conviene. Hermanos,
tengo que estar bajo autoridad y aún tengo que, si realmente entiendo el sentido de autoridad, lo sabré ejercer en la casa. Jesús no es autoridad para golpearnos, empujarnos o para hacernos daño. Jesús es autoridad para hacernos bien. Yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Ese es el principio de toda autoridad. Amén. Protección, provisión, ¿sí? Todo esto es parte de lo que es ser autoridad. Entre más entiendas el sentido de autoridad, mejor lo ejercerás sobre aquellos que Dios ha puesto sobre ti, bajo tu autoridad, perdón, ¿sí? De tal forma que soy autoridad para protegerlos. Mis hermanos líderes de diferentes ministerios están para orar por la gente que Dios ha puesto bajo ustedes, para respetarlos, para amarlos, amén, para tratarles bien. No podemos ofenderles, no podemos abusar de la autoridad que Dios nos dio, ¿sí? Eso es lo que hace Cristo. Amén, hermanos, por favor. 1 Corintios 2:13. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. ¿Dónde están las palabras por sabiduría humana? ¿En el alma o en el espíritu? En el alma. Son las palabras aprendidas. Son citando al filósofo griego fulano de tal, que dijo. Son palabras de sabiduría humana, ¿sí? Ese gran personaje que habla de superación personal en la televisión, él dijo así. Esas son sabiduría humana, ¿sí? Pero no son parte del espíritu. Dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el espíritu, combinando pensamientos espirituales, es decir, lo que está en la palabra, con palabras espirituales. Lo estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Todo debe de provenir de la palabra. Mis palabras son espíritu y son vida. Amén. Todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso. Ok, entonces tus pensamientos deben de ser dirigidos a lo correcto, a lo bueno. Amén. Por favor, el que sigue. Jesús se sometió en todo al Padre, que era su cabeza. Ahora la iglesia se debe de someter en todo a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Solo así será expresado y visto el reino de Dios. No puede Jesús decir, por eso Jesús decía, yo solo hablo lo que le escucho hablar a mi Padre. Nada más. Yo no hablo lo que le escucho decir al emperador, al gobernador. Si yo no hablo eso, yo hablo solo lo que le escucho hablar a mi Padre. Nada más. Pero tú a veces hablas lo que le escuchas decir al mundo, ¿sí? No, es que el gobierno se ha equivocado. Yo creo que si no obedecemos al gobierno en eso, yo no creo que el Señor le moleste. Aquí no importa qué crees, qué piensas, qué ideas tienes, importa qué dice Dios y se acabó. ¿Sí? Tengo muchas personas que me han mandado mensajes y me dicen, pastor, es que no puedo, no entra esa palabra en mí. No puede ser que me tenga que sujetar a todo a la autoridad, en todo a la autoridad. Le digo, hermano, entonces no hay problema, porque la autoridad es Cristo. Cristo no está contigo, se acabó, simple. Ahora te las vas a ver tú solo. Vas a enfrentar lo que el enemigo te traiga solo, porque Dios no puede estar contigo. Ahorita lo vamos a ver así. Por favor, mira, vamos a ver, esto es importantísimo, la sumisión de Jesús. Por favor, el verso lo que sigue, fíjate bien. Saber cuál es la voluntad de Dios, esto lo dijo un gran hombre de Dios. Saber cuál es la voluntad de Dios es el conocimiento más grande. Si tú sabes cuál es la voluntad de Dios, tienes el conocimiento más grande. Y luego, cumplir la voluntad del Señor es el mayor logro. No basta solamente con saberlo, ahora cumplirlo. Eres una persona que tiene éxito. Amén. Ahora, por favor, la que sigue. Mira, Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Tengan esta actitud. ¿Cuál actitud, Señor? Porque aquí es el Señor hablándonos. Por favor. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Aquí viene. Esto es muy importante. Pastor,
Yo creo que en el matrimonio los dos debemos mandar porque los dos somos iguales. Es cierto, somos iguales. Pero como Cristo era igual a Dios, y dice, aunque era igual a Dios, no se aferró a que somos Dios. ¿Por qué tengo que ir yo a morir en la cruz? ¿Por qué no vas tú, Padre? ¿Por qué no mandas al Espíritu Santo a morir en la cruz? ¿Por qué tengo que sufrir yo? Somos iguales. ¿Por qué me mandan a mí? ¿Por qué tengo que obedecer a ese líder si somos iguales delante de Dios? Eso de que haya autoridad en la iglesia a mí no me parece. Yo creo que delante de Dios todos somos iguales. Y Dios dice, ok, son iguales, pero quiero que tengan la misma actitud que tuvo Cristo, el cual, aunque era igual a Dios, no vio eso como algo a que aferrarse. No dijo, somos iguales, yo no voy. Ay, ¿por qué voy a ir yo? Dios quiere humildad. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. ¿Vemos cómo la autoridad, sí, no se vale? Es ilógico. Ayer me detuvo esa autoridad. Nunca fui, más bien no toda la vida fui igual de dócil. Me lo aprendí por la mala. En una ocasión me paró otro y me fui. ¿Por qué me va a parar si yo no estaba haciendo nada malo? Y que como del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y morí. Me metí en muchos problemas, ¿sí? A veces les digo a mis hermanos, quienes trabajan en la iglesia, a veces quisiera haber aprendido todo en un curso, así como ahorita ustedes. Muchas cosas las aprendí a la mala, haciendo malas cosas, ¿sí? Entonces Jesús obedeció. El Padre, en funcionamiento de la salvación del hombre, era la cabeza sobre Jesús. No es que sea mayor como algunas religiones opinan, ¿sí? Alguien te dice, no, Cristo no es Dios, porque a ver, ¿por qué entonces se sujetó al Padre? Se sujetó al Padre en obediencia en cuanto a lo que sería la salvación del hombre, pero en cuanto a Dios eran igual. No hay diferencia. Para la salvación del hombre se pusieron de acuerdo. Alguien tendría que estar a cargo del cielo, mientras una de las personas de la Trinidad estaba en el infierno despojando a Satanás de todo su poder y autoridad. Alguien tenía que estar a cargo. Así que para que el trabajo, el plan, el propósito resultara, se requería que alguien estuviera a cargo. Y Jesús siempre fue humilde. La segunda persona de la Trinidad fue humilde y se sujetó al Padre. El Padre envió al Hijo a la tierra a salvar a la humanidad, y el Hijo en obediencia vino, se sujetó, obedeció. Amén. No dijo, no, yo voy en tercer lugar. Simplemente obedeció, se sujetó. Y luego que se sujetó, una vez que logró su propósito, subió nuevamente a la presencia de Dios a rendir cuentas. Padre, aquí está. El propósito con el cual me enviaste se cumplió. Te obedecí, Señor. Como cuando tú tienes que dar cuentas a tu jefe, al líder del ministerio. ¿Pero por qué si somos iguales? Porque Cristo quiere que haya este mismo sentir que hubo en Él, que también esté en ti. Amén. Y ahora, una vez que Cristo cumple, Jesús ve al Espíritu Santo y lo envía. Ahora tú ve a ellos en el Pentecostés. Y el Espíritu Santo, en obediencia al Hijo, se sujetó, obedeció y vino, y ha permanecido con nosotros. Un día también ascenderá. Cuando Cristo, ¿sí?, levante su iglesia, también el Espíritu Santo ascenderá y rendirá cuentas. ¿Te acuerdas a la parábola del buen samaritano? El buen samaritano es Jesús. Encontró a la humanidad golpeada por ladrones, demonios. Levantó a la humanidad, lo llevó al mesón, la iglesia, lo dejó allí y le dijo al mesonero: Espíritu Santo, te lo encargo, te dejo 2 denarios, y si todavía hiciere falta más, cuando yo regrese te lo pagaré. Es Jesús pagando 2 denarios, 2000 años.
Porque para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Estaba diciendo 2000 años tardaré en venir, pero tardaré un poquito más. Si hubieras gastado algo más, cuando yo regrese, te lo pagaré. Amén. Entonces, bendito sea Dios, la palabra está llena de cosas hermosas. Y entonces, hermano, el Espíritu Santo también rendirá cuentas. ¿Por qué? ¿Es el menor de los tres? No, es Dios, humilde, obediente. Amén. Y esa misma actitud Dios espera de ti y de mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Al menos en mí la va a encontrar. ¿Alguien podría decir algo así? Yo quiero que en mí la encuentre. Ahora, por favor, verso 7. Sino que se despojó a sí mismo. No vino el Señor, le dijo, a ver, quítate a la divinidad, te voy a ayudar. Dijo, no, yo solito, Señor, yo lo quiero hacer, es voluntario. Él se despojó a sí mismo. Alguien te ordenó algo, alguien de los líderes, tu jefe, y tiene que venir alguien a decirte, obedécelo, obedece lo que te está diciendo. Enséñale eso a tus hijos. Muchachos, por favor, pues no, todavía no, pongan atención porque esto es muy importante acá, por favor. Si mamá dio una orden, se debe de obedecer la orden, nada de esperar, no, hasta que llegue mi papá. Es obedecer la orden. Él se despojó a sí mismo. No le dijo, a ver, Espíritu Santo, ayúdame aquí a despojarlo de su divinidad a Jesús. No, sí, Él voluntariamente. Es como cuando es humillante lo que te están pidiendo, pero decides obedecer, te despojas a ti mismo de carnalidad, haciéndose semejante a los hombres. Verso que sigue, por favor. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Por qué se humilló a sí mismo? Porque siendo Dios, vivió como una criatura como tú y como yo. ¿Por qué se humilló? Porque Dios pudo haber nacido ya adulto, tenía el poder para hacerlo, pero nació como un bebé, dependiendo de seres humanos. Tuvieron que hacer con él todo lo que se le hace a un bebé. Eso es humillante para Dios. Tuvo que someterse a sus papás, diciéndole a sus papás, ven, te voy a enseñar. José, su papá José, obviamente estamos hablando acerca de que aunque no era su padre genético, él obedecía como un padre, ¿sí? Y le dice, te voy a enseñar a hacer una mesa. Imagínate, al creador del universo, porque todo fue creado por medio de la palabra. La palabra. Le dijeron, te voy a enseñar a hacer una mesa, pon atención. Y no hizo esta actitud que hubiera tenido uno de mis hijos. Ok, a ver, dime, ¿cómo hacer una mesa? Este es el serrucho. Serrucho. ¿Sí? ¿Lo cortas con estas medidas? Sí. ¿Me estás poniendo atención? Claro, por supuesto. Si supieras que yo hice todo. No, una actitud humilde. Amén. Entonces, eso es estar bajo autoridad. ¿Sí? Haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte bajo maldición, muerte crucificado. ¿Sí? Obedeció a aquel que era bendito por la eternidad, se hizo maldición para que toda maldición fuera quitada de ti. Gloria a Dios. Por favor, dice el verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Amén. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él ¿qué? Os exaltará. ¿Cuándo? Cuando fuere tiempo. Y dice, le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús es más grande que el nombre Jehová o Yahvé. ¿Sí? Yo sé que esto desgarraría las vestiduras de algunas personas que tienen otro tipo de creencia, pero es la verdad. Jehová no era el nombre de Dios realmente. Era como quería ser identificado por el pueblo de Israel, ser yo soy, lo que necesites, yo soy. Pero el nombre Jesús, sí, ese sí es el nombre de nuestro Señor, por encima de cualquier otro nombre, de lo que hay en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Amén. Por favor, mira, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Gracias. El que sigue. Y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿quién? Señor. ¿Te fijas que no dice que toda la gente diga que Jesús es el Salvador? Sino que Él es Señor.
como mostrando que Él es la autoridad. Y toda lengua confiese que Jesucristo es la autoridad. Amén. Para gloria de Dios Padre. Por favor, el que sigue. El Señor se humilló cuando menos en 7 ocasiones. No consideró el ser igual a Dios. ¿Sí? A pesar de ser igual, se sujetó. Se despojó de sus atributos divinos. No se los quitaron. Él solito lo hizo. Tomó forma de siervo y no de Señor, a pesar de ser el Señor. ¿Sí? Se hizo hombre y no otra criatura superior. Pudo haber sido otra criatura de otro nivel, un semidios, pero se hizo hombre. ¿Sí? Aún como hombre sirvió a otros hombres y se hizo obediente hasta la muerte. Probó la muerte de manera vergonzosa, como con maldición, muerte de cruz. Por favor, el que sigue. A pesar de haber igualdad en la divinidad, el Padre representó la autoridad para nuestro Señor y el Hijo representó la sumisión. La sumisión. Ahora, Cristo es la cabeza y la iglesia es la que debe de ejercer la sumisión. Lo que Él diga, lo que Él quiera. Amén. Por favor. El Hijo tomó esa posición voluntariamente. No fue obligado, entonces no habría sido sumisión. Ay, es que eso de que me tenga que someter a mi marido, a la autoridad. Es obligado entonces no es sumisión, aunque obedezcas. No es sumisión. La sumisión es voluntaria. ¿Sí? No te pueden obligar, es voluntario. Y si lo vas a hacer obligado, no estás ejerciendo sumisión. Por favor. Los que están llenos de Cristo están llenos de sumisión. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Entonces estás lleno de sumisión. Y por lo tanto, lo que sigue, por favor, los hombres preguntan: ¿por qué tengo que someterme a algún hermano si todos somos iguales ante Dios? Jesús no tuvo ese pensamiento. Y eso que Él sí era igual a Dios. El que sigue. Por eso el que se sujeta a la autoridad está honrando a Cristo. Sí, por favor, Israel. Entre más llenos de Cristo estamos, más sumisión manifestamos. Entre más rebeldes e independientes somos, más carentes estamos de Dios, de Cristo, y más llenos de... ¿Sí? Más llenos del enemigo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? La sonrisa es porque, gloria a Dios, tengo bendición de que me he sujetado a... Bendito sea Dios. Por favor, el que sigue. Jesús se despojó de su divinidad y solo podía recuperarla por la fuerza o por la sumisión. La sumisión total hasta la muerte. Por eso te acuerdas que cuando Pedro intentó defenderlo y que le cortó una oreja, Jesús le dijo: ¿qué no sabes que podría llamar a 2 legiones de ángeles y ellos me defenderían? O sea, los ángeles estaban a la orden de la autoridad que era Cristo, era Dios. Así que ellos estaban esperando solo la orden. Podría recuperar su poder y todo lo que Él era como Dios y no hubiera pecado, pero se sometió a su Padre en todo y para todo. Por favor, el que sigue. Dios establece su reino. Esto es muy importante. Dios establece el reino a través de tal manera que una persona que no se somete es una persona que no puede disfrutar el reino. Amén. ¿Sí? Por favor, nadie se me distraiga. Amén. Por favor, el que sigue. Hebreos 5:8. Fíjate bien. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que padeció? Por favor, la siguiente diapositiva. Habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora sí, déjame darte la explicación. Como Dios, Él jamás hubiera tenido que obedecer órdenes, pero como hombre tuvo que sujetarse y humillarse, obedecer al Padre en malas circunstancias sin quejarse jamás.
por lo que padeció, o tuvo que obedecer. Por favor, el que sigue. Si la rebelión rompió el reino, entonces la sumisión lo restablece. Todavía creí que tenía otra diapositiva antes ahí, pero mira, déjame decirte lo siguiente. Si Jesús no hubiera sido hombre, no hubiera padecido, ¿sí? Aprendió obediencia porque como Dios, ¿a quién tenía que obedecer como Dios? A nadie. Pero como padeció, es decir, fue humillaciones, rechazos, aprendió a obedecer. No sabía obedecer como tú y como yo, porque no era necesario que lo supiera. ¿Alguien me está comprendiendo? Como Dios, ¿para qué era necesario? ¿Sí? Pero como hombre tuvo que aprender obediencia por lo que padeció. Por favor, el que sigue. Fíjate bien, este es algo bien importante. Criados, sométanse con todo respeto a sus amos. ¿Sí? Estaba hablándole a los esclavos. No solo a los buenos y comprensivos, podríamos aplicarle esto a los empleados. No solo a los amos o patrones buenos y comprensivos, sino también a los difíciles de soportar. Muchachos, sea como sea el patrón, aunque sea difícil de soportar, ¿sí? No importa. Por eso puse ese verso, para que no es que es bien difícil de soportar el pastor, por eso me tienen que soportar hablando todo el día, eso sí. Ok, entonces, por favor, el que sigue. Porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. ¿Sí? Aún sufriendo injustamente. Necesito que me esté cerca de mi hijo, por favor. ¿Sí? Ahora, es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios o delante del patrón. ¿Sí? Delante de Dios o delante del patrón, hermanos. Delante de Dios, es decir, aunque el patrón sea un mal patrón, por sentido de responsabilidad con Dios, voy a hacer bien las cosas. ¿Sí? No las voy a hacer al ahí se va. Soy responsable delante de Dios. ¿No has dicho que Dios es el que te da el trabajo? Y luego haces las cosas como tú quieres. Ese sí no va para ustedes, muchachos, me consta. Pero ¿cuántas veces sí hemos hecho, ya para salir, ya es casi hora, ya como sea saco la chamba de hoy, el trabajo de hoy, y aunque se vaya mal, mañana si algo va mal, mañana lo corregimos, por sentido de responsabilidad delante de Dios, ¿sí? Delante de Dios. Se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. ¿Tienes un mal jefe? ¿Un mal patrón? ¿Un mal pastor? ¿Un mal marido? Aún sufriendo, Dios exige sumisión. Pero pastor, es que ha hecho esto, ha hecho aquello, aún sufriendo. Y cuando hablo de aún sufriendo no me refiero a golpes. ¿Está bien? Ese ya es otra cosa. Eso es otra cosa. Me refiero, aunque creas injusto, aunque digas no se vale, aunque tú digas se aprovecha, abusa, aún Dios espera que ahí tengas sumisión. ¿Sí? Por favor, Isra. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito a algunos si soportan que los maltraten por hacer lo malo? Si haces lo malo, ¿has visto cómo la policía a veces agarra a los malos? Los golpea, los levanta, los amarra con las esposas, meten el tolete por debajo de los brazos y le dan el levantón. Yo no sé si alguna vez te han intentado levantar con las manos hacia atrás, eso es dolorosísimo. Pero ellos no pueden decir nada porque los agarraron haciendo lo malo. ¿Sí? Y ellos tienen que soportar eso. Por eso dice después, en cambio, si sufren por hacer lo bueno, eso merece elogio delante de Dios. A pesar de lo que te está sucediendo, estás obedeciendo.
A pesar de lo que estás sufriendo, de lo que estás padeciendo, estás obedeciendo. ¿Y por qué tengo elogio de parte de Dios? Porque te pareces a Cristo. Lo estaban crucificando. Y aún así, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. ¿Sí? Entonces, no hay pretexto. No pasó. La verdad, pregúntele si antes yo le había faltado. Pero es que ahora sí. Me hizo sentir muy mal. No hay pretexto, no hay razón. No hay razón. ¿Estamos, hermanos? No estoy justificando a la autoridad mala, ni estoy diciendo que así lo debe de hacer. Estoy diciendo que si haciendo lo malo padeciste y te callaste, ¿cuánto más haciendo lo bueno? ¿Sí? Eso es lo que dice el versículo, no lo dice tu servidor. 21, perdón. Para esto fueron llamados. ¿Fui llamado a sufrir? Sí. Haciendo lo bueno, obedeciendo la palabra. Sí, porque Cristo sufrió por ustedes. Por eso es que Dios dice, esta persona no valora lo que mi hijo padeció. Él no quiere padecer por hacer lo bueno, por obedecerme a mí. Esta persona no se da cuenta que mi hijo, por serme agradable, padeció, sufrió hasta lo indecible, con tal de obedecerme. Fue obediente hasta que se murió. Pero alguien puede decir, yo no estoy dispuesto a soportar eso. Y piensas que Dios va a decir, no, mija, no, mijo, claro, todo eso no se vale. Tú empleado, tú que estás bajo ese ministerio, no. Te pareces a Cristo, obediente a pesar del sufrimiento. Amén. Amén, hermanos. Dice, por eso Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Amén. La autoridad le dijo a Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego. Y ellos dijeron, si es necesario ir, iremos. Dice, y entonces le dijeron a los soldados, a los militares, amárrenlos, átenlos y échenlos. Y no dice, y pelearon y forcejearon con Sadrach. No, ellos dijeron, ellos son la autoridad. Sí. Y en cuanto los vieron, esta es mi imaginación, levantaron las manos, es la autoridad. Sí. De rodillas. Crucen las piernas, cruzaron las piernas. Brazos, baje un brazo, baje el otro. Todo lo que ellos fueron diciendo, los amarraron con su propia ropa, por cierto, dice la palabra. ¿Sí? Ahora, ve por lo que sigue, por favor. El contexto de esto que está diciendo Pedro es la autoridad. Se está refiriendo, si tienes que sufrir por obedecer a la autoridad, sufre, pero obedece. No, pastor, no me diga eso. Eso no puede estar en la Biblia. Estaba hablando de autoridad, por favor, 2:13, primera de Pedro 2:13. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad, verso que sigue, o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. ¿Tengo otro versículo? ¿O ya no? Pero ok. Estaban todo lo que vimos acerca de sufran obedeciendo, sufran sujetándose, está más adelante de estos versículos. Por favor, ¿puedes regresar a primera de Pedro, creo que es 2:16 donde empezamos? O 2:17, algo así. Aquí 18, perdón. Otra vez, primera de Pedro. ¿Te fijas cómo está hablando de autoridad? Obedecer a la autoridad. Sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. 19. Porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Ayer el oficial dijo, iba a exceso de velocidad. Sí, oficial. Lo voy a sancionar, lo voy a infraccionar. Sí, oficial. Yo pensaba, yo nunca he visto un señalamiento de 70. Es injusto. Pero eso no importa. Si tengo que pagar los 5,100, los voy a pagar. Esa es la actitud y Dios entra. No había un sentido de verdad de romper la ley. Ahora, verso 20. Sí lo teníamos, sí. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito a algunos si soportan que los maltraten por hacer lo malo? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios.
Sí, y el que sigue creo que tenemos 21 también. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Ustedes también tienen que aprender a sufrir, aún injustamente, las órdenes de la autoridad, a menos que vaya contra la palabra. Digo, para la hermana que me mandó preguntar que si no tiene voz ni voto, sí, puede decir amén, ese ya tiene voz. Señor, obedeceré, haré lo que tú me mandas, ya tiene voto. Claro que puede. Amén. Todos tenemos que hacerlo. Todos. Por favor. Ok, esta es la iglesia. Nosotros, mis hermanos que están a través de YouTube, la iglesia es el medio para establecer el reino. De hecho, la iglesia es el reino de Dios. Si hay un reino, quiere decir que hay un rey. Y si hay un rey, quiere decir que hay súbditos. ¿Quiénes son los súbditos? Nosotros. Y nosotros obedecemos al rey. O sea, la iglesia literalmente es el reino de Dios. El reino de Dios está dentro de nosotros, pero como iglesia está entre nosotros. Ahora, por favor, esto es muy importante. Quiero que veas, por favor, el que sigue. En Cristo la iglesia tiene rey, reino, súbditos. En Cristo la autoridad es perfecta. Lo que no sucedió ni con David, ni con Saúl menos, ni con Abraham, ni con Isaac, ni con Jacob, ni con Noé. Nunca fue una autoridad perfecta. En Cristo la autoridad es perfecta. Amén. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Por favor, el que sigue. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo, perdón? También está el reino. ¿Alguien tiene a Cristo en su interior? Ok, el reino está allí, siempre y cuando Él sea el rey. No, es que si Él es el rey, pastor. Ok, siempre y cuando obedezca su autoridad. Pastor, obedezco su autoridad. Ok, siempre y cuando obedezcas la autoridad en las personas en quien Él las delegó. Caray. ¿Sí? Por favor. Por eso dice, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre ustedes, dentro de ustedes. De hecho, es la versión original. Por favor, la que sigue. Cuando el Señor Jesús enseñó a orar a sus discípulos, dijo lo siguiente, entre otras cosas. Fíjate qué interesante. Esto está precioso. Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Verso 10. ¿Qué cosa? Venga tu reino, tu autoridad. ¿Cuántos quieren el reino de Dios? Entonces quiere su autoridad. Y aún la autoridad en quien Él delegó. No puedes decir, no, yo obedezco directamente a Dios. No se puede, porque solo hay una autoridad, la de Dios. De tal forma que cuando no obedeces a la autoridad o a la autoridad delegada, tampoco tienes reino. Y si no hay reino, entonces hay demonios. Porque no pueden estar juntos autoridad y demonios, reino y demonios. Ahorita vamos a ver por qué. Por favor, el pan nuestro de cada día, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Verso 12. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 13. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué? Tuyo es el reino. Otra vez. Queremos todo eso porque queremos el reino de Dios. ¿Sí? Queremos el reino. El reino que le pertenece ¿a quién? A Dios. Tuyo es el reino. La oración del Padre Nuestro habla de autoridad, habla del reino. Por favor, Isra. Esto es maravilloso. El reino se manifiesta cuando la iglesia se somete a la autoridad del Rey Jesucristo. ¿Sí? Cuando tú te sometes a la autoridad, el reino se manifiesta. Entonces demonios huyen, la escasez es vencida, la enfermedad no puede subsistir. Amén. El reino se manifiesta, el pan llega. Por favor, el que sigue. Como Jesús estaba bajo autoridad, por eso finaliza diciendo, tuyo es el reino, Señor. O sea, el reino de Jesús está sujeto a Dios Padre. Él es la autoridad, sí, también es cierto, Él es la autoridad. Y el reino de Dios es para ti y para mí, dirigido por Cristo, nuestro Rey, pero Cristo sujeto a la autoridad. Por eso le dice, el reino de Jesucristo es tuyo, Señor.
Y cuando tú te sujetas a la autoridad, por favor, el que sigue, toda la oración del Padre Nuestro está basada en porque tuyo es el reino. El que sigue, por favor. La voluntad de Dios solo puede ser hecha en la tierra cuando la autoridad y la sumisión del reino están en operación. Dios dice así, obedezco, entonces el reino está en operación, se manifiesta, los demonios huyen, ¿sí? Enfermedades se van, la sanidad se manifiesta, amén. Siempre hay provisión, bendito sea Dios, porque el reino se estableció, hay obediencia al rey, ¿sí? Todos estamos bajo autoridad, cubiertos, por lo tanto, el reino nos cubre, el reino nos alcanza a todos. Por favor, el que sigue, el pan de cada día es recibido porque se está bajo la autoridad del reino. Padre nuestro que estás en el cielo, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué va a llegar el pan? Porque estoy sujeto a autoridad, estoy sujeto al reino, amén. Es recibido porque se está bajo autoridad. El perdón, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón se consuma porque las personas se someten a quien primero les perdonó. Él me manda que te perdone. No sé si se vale, si es injusto, no sé si mañana vas a abusar de eso. Lo que me importa es que mi Señor dice que te perdone y Él es mi rey. Te perdono. Amén. Pero ¿a poco no te sientes mal? Eso es irrelevante. Mi rey, mi Señor dice que te perdone. Él me perdonó a mí, por lo tanto yo te perdono a ti. Amén, estás bajo autoridad. Por favor, el que sigue. También nos sometemos a la autoridad para ser librados del mal. Líbrame del mal. Otra vez, el mal se originó por no sujetarse a la autoridad, porque Satanás no se sujetó a Dios y entonces nació la maldad. Pero esto se revierte cuando te sujetas a Dios, a la autoridad. Ahora el reino está a tu disposición. ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo? Amén. Todo porque de Él es el reino. Él manda. Él manda. Él dice, y si Él dice, así se hace. Se acabó. Amén. Por favor. ¿Quién hace posible todo esto? La iglesia. ¿Por qué la iglesia? Porque es ella la que expresa el reino por medio de la sumisión. Quisiera decirles, todos los que seamos autoridad en Rema, trataremos de ser una buena autoridad, pero no lo sé. Es más, ni siquiera puedo asegurarlo acerca de mí mismo. Pero aunque seamos en algún momento una mala autoridad, tomemos una mala decisión, tengamos una mala actitud, de todas maneras la sumisión mantiene el reino. Amén. La sumisión mantiene el reino. Por favor, cuando la rebelión es erradicada, el reino es establecido. Pastor, eso está en la Biblia. Por favor, el que sigue. Mira, mientras los creyentes no estén sujetos, el reino no se puede manifestar. Ahora sí, por favor, el que sigue. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, ¿y qué más ha venido? El reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. La rebelión fue sacada, el rebelde fue quitado. Por favor, el que sigue. Sí. ¿Cuándo viene el reino de Dios? Cuando Satanás es echado fuera. Sí, por favor, pon atención en es muy interesante. Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. La sumisión echa fuera al enemigo. Sí, la sumisión no permite que nos toque. No permite que toque ni nuestras finanzas, ni nuestra salud, ni a nuestras familias, ni nuestros negocios, nada. El reino de Dios se manifiesta en ello. ¿No lo has visto? Tenemos más de un año, 2 años, yo creo, tal vez ya casi 3, en que no hemos tenido problemas de rebelión en Rema. Bendito sea Dios. Todos sujetos unos a otros. Amén. Y mira, la provisión vino. En el nombre de Jesús. No peleamos por quién es mayor. No nos interesa eso. Ya sabemos que el mayor es Cristo. Y eso es suficiente. Amén. No se necesita nadie más. Aparte, a pesar de Él ser el mayor, nos ha sentado el Padre Celestial a la derecha de Él mismo en Cristo. En el nombre de Jesús.
¿Qué más importancia quieres? ¿Quieres ser alguien? Trata de rebelarte a alguien porque es una mala autoridad y entonces los demonios se pueden manifestar. El reino del enemigo se manifiesta. Donde hay contienda, hay perturbación. Donde hay celos y contienda, hay perturbación y toda obra perversa. No hay contienda cuando hay respeto a la autoridad. No puede haber. No, nadie se puede pelear. Todo conflicto es por no entender quién es la autoridad. Todo. Del que quieras. El problema que hubo de saqueos a centros comerciales fue porque el mundo, los mexicanos no entienden quién es la autoridad. ¿Sí? Los bloqueos es porque no entienden quién es la autoridad. Piensa en el último conflicto familiar que tuviste. Todo por no reconocer quién es la autoridad. Pastor, ya estamos todos casados, mamá y papá ya están en la presencia de Dios, por no reconocer que Cristo sigue siendo tu autoridad que te ordena que no entres en contienda. Todo conflicto es por no saber entender quién es la autoridad. Cuando sabes quién es la autoridad no hay conflicto. La autoridad dijo que había que subir la gasolina. Es la autoridad, hay que obedecer. No hay conflicto. Eso es lo que la sumisión hace. Quita todo conflicto, quita toda contienda. Ya no hay razón, porque sabemos quién es la autoridad. Amén. ¿Ves qué importante? Sin autoridad no hay iglesia. Les he platicado de una iglesia que estoy apoyando ahí a su pastor. A ellos los enseñaron así. La gente llegaba y preguntaba, ¿quién es el pastor? Y ellos decían, no, aquí todos somos iguales. Se oye bonito, pero eso no puede ser. No hay autoridad, entonces no hay reino. No habrá manifestación del reino ahí. No habrá sanidades, no habrá prosperidad, no habrá nada. Hasta que se entienda quién es la autoridad. ¿Me explico? No es una cuestión de un hombre tratando de arbitrariamente, dictatorialmente le obedezcan. Simplemente así funciona el reino, así funciona la Trinidad, simple. Aún Dios tiene que sujetarse. El Padre dio una orden y eran iguales, ellos sí eran iguales. El Padre dio una orden, el Hijo obedeció, vino, murió en la cruz, resucitó, subió a dar cuentas al Padre y luego que le dio cuentas mandó al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, ve ahora tú, y el Espíritu Santo descendió. En obediencia. Tiene que haber autoridad. No hay nada que pueda funcionar sin autoridad. La anarquía solo echa fuera el reino de Dios. No se puede. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Por eso el tema se llama la importancia de la autoridad. Amén. Por favor, el que sigue. El acusador es la rebelión personificada. Estamos hablando de Satanás. No hay acusación a menos que haya motivos para acusar. Pero si todos se sujetaron a todos, ¿de qué te acusan? Él pues no obedeció, se sujetó. Pero bueno, y Satanás se queda callado. Es hecha la sumisión, echa fuera a Satanás de la casa, del negocio, de la iglesia, de la nación. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, el que sigue. La sumisión a la autoridad destruye toda posibilidad de acusación. Por lo tanto, donde no hay rebelión, allí está establecido y manifestado el reino. Amén. No es por nada, pero estamos en una iglesia donde todos estamos sujetos a la autoridad. Todos. ¿Sí? No tengo problemas con eso. Bendito sea Dios. Y si no tengo problemas con eso, no tengo problemas con nada. Gloria a Dios. Amén. Por favor, para que el reino no sea puesto en entredicho, es necesario que los creyentes estemos sometidos no solo a la autoridad directa de Dios, sino también a la autoridad delegada por Dios en otros. Ah, caray. Mi celular con razón no me llama a nadie. Quería ver cómo andamos de tiempo. Sí, ahora, el que sigue, por favor.
De verdad es hermosísimo. El río de Dios, es decir, su Espíritu Santo, con todas sus bendiciones y promesas, sale y fluye a partir del trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, el Espíritu Santo, resplandeciente como cristal. ¿Has oído de un mar de cristal? Algo ahí tiene que ver eso, ¿sí? Que salía, ¿de dónde salía ese río? Del trono de Dios y del Cordero, de la autoridad de Dios. Por favor, el verso 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Qué sigue? Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos. ¿Sí? ¿Tenemos otro versículo? Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Ok. ¿De dónde sale ese río? De obedecer la autoridad, el trono. Obedecer la autoridad provoca que ese río fluya. Amén. Ahora, ¿has oído que de tu interior brotarán? ¿Por qué? Porque allí también está el trono de Dios, y el río que fluye traerá sanidad. Pero como sale del trono de Dios es solo cuando estés bajo autoridad. De lo contrario no puede fluir, porque sale del trono, de la autoridad del Cordero. Por favor, el que sigue. No habrá allí más noches. ¿Cuántos quisieran una vida ya donde no haya oscuridad en sus vidas? Amén. No tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Estás aprendiendo desde aquí. La vida eterna comenzó cuando aceptaste a Cristo. Estar bajo su autoridad provoca que no haya noche. Sanar, ser libre, provisto. Bendito sea Dios. Por favor, el que sigue. La bendición está íntimamente ligada a la sujeción. ¿Sí? ¿Tengo algo más por hoy? ¿Sí? El hombre no ha sido llamado solo a creer, sino también a someterse. De lo contrario, no solo somos incrédulos y pecadores, sino hijos de desobediencia. ¿Cuántos hijos de desobediencia hay aquí? No se refiere nada más a las autoridades, a la palabra. Por favor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de. O sea que si no obedeces la autoridad, eres un hijo de desobediencia. ¿Sí? Estás en tinieblas. También la Biblia te llama hijo de ira. ¿Sí? ¿Tengo algo más? Creo que sí. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. No obedecer es un deseo de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Es que yo pienso que no tengo por qué obedecer eso. Yo me imagino que Dios no lo ve mal. A mí no me parece. ¿Sí? Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los que no conocen a Cristo. Amén. No hay obediencia a la autoridad, entonces pueden entrar los demonios. ¿Por qué? Porque no hay reino. Si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, quiere decir que llegó el reino de Dios. Los demonios huyen cuando el reino de Dios se manifiesta. Y el reino de Dios se manifiesta solamente cuando hay sumisión. Amén. Gracias a Dios. Por favor. Cuando Saulo creyó al Señor, ¿sí?, obedeció la orden de sujetarse a Ananías. Dios le dijo: entra a la ciudad, ahí te voy a decir qué debes de hacer. Y le mostró en visión que un hombre llamado Ananías venía y lloraba por él. Y él, aunque era un sacerdote, enseñado a los pies del mejor sacerdote maestro de su tiempo, Gamaliel,
Un hombre que además no solo se sabía toda la ley, sino que además hablaba latín, hebreo y griego. Un hombre educado, uno de los más educados de su tiempo, si no es que el que más. Y Dios le dice: sujétate a Ananías, él orará por ti. ¿Y quién es Ananías? Mi hijo. Nada más, eso es lo único que necesitas. No es nadie, no tiene títulos de hombres. Solamente te basta saber que es mi hijo. Sujétate a él. Oh, yo creí que era una pregunta rápida. Ay, ándale, qué ansia de saber tiene ese muchacho. Sí, por favor. La salvación implica tener a Jesús como Señor y no solo como Salvador. Fíjate por favor, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es la autoridad, entonces, ¿sí? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Fíjate que nunca dice que lo consideres tu Salvador, que obviamente implica que será tu Salvador, pero ahí dice que lo tienes que reconocer como tú. Él es el que manda, yo no. Lo que Él diga, Él es mi Señor, por lo tanto yo obedezco. Entonces eres salvo. Solo quiero dejar pensando, y si no es el Señor, es decir, si no le obedezco, entonces no lo seré. Ah, caray, ¿sí? Si el espíritu del príncipe, este es importantísimo, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, autoridad, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Oh, pues ni crea, yo aquí, yo también me voy a levantar a decirle sus cosas. Quédate sentado, ahí donde estás, no te muevas de ahí. Muestra mansedumbre, y la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Tú párate y contéstale, que no se pase de listo, que no crea que contigo puede, que sepa que somos iguales. Para mis hermanos y hermanas que a veces también, aunque están en la iglesia, les afecta mucho la influencia del mundo de los dos debemos mandar, los dos debemos de tomar decisiones. Sí, somos iguales, pero para el funcionamiento del hogar hay una cabeza, nada más, ¿sí? Y cuando una esposa se sujeta, entonces quiere decir que la sumisión, el reino de Dios está en la casa. Y cuando los hijos se sujetan a la mamá, entonces quiere decir que la sumisión, el reino de Dios se está manifestando. Amén. Los demonios huyen. A veces nos dicen: pastor, hay muchos problemas, no sé qué pasa en la casa, ¿por qué no van a orar por la casa? Y uno pregunta: ¿por qué mejor no oramos por ustedes? Para que aprendan a obedecer. ¿Sí? Amén. Es una buena oportunidad para decirle: Dios, perdóname. Cada vez que vemos este tema, me habló mi hermano de José Luis de Caléxico. Ok, fíjate, este es muy importante, gracias. No busques argumentos para rebelarte. Muchos se sujetan a determinadas personas, pero no a todo tipo de personas. No, pues es que fulano tal, no, pastor, yo ya me quiero salir de ese ministerio. Es que el líder de ese ministerio, mira cómo es. Yo me quiero meter a tal ministerio porque es bien agradable el líder de ese ministerio. No. Qué bueno que Dios te está probando. ¿Puedes obedecer a ese mal líder, a ese mal pastor? Entonces estás listo para el propósito, el plan de Dios. ¿Sí? ¿Recuerdas ayer el versículo con el que iniciamos? Bueno, no iniciamos, pero sí terminamos. En horno de aflicción te he escogido. Cuando no te quejaste, cuando alabaste a Dios, cuando a pesar de lo que sucedió allí permaneciste. Bendito sea Dios, gracias a Dios. Mi hermano de Caléxico me dijo: pastor, después de esas enseñanzas yo ya no vuelvo a hablar en la iglesia. No, dicen, de verdad, ¿cómo me equivoqué? Y yo pensé que tenía razón. Y sí, tenía razón. Probó del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero cuando se arrepintió, decidió ir a comer del árbol de la vida. Amén. Gracias a Dios, gracias a Dios. Tal vez algunos de nosotros necesitamos orar y decirle: Señor, pensé que se trataba de personas, jamás pensé que se trataba de ti. Cada vez
que desobedecí, Señor, lo hice a ti y te pido perdón por eso. Sigue hablando con Dios. Cuando Saúl desobedeció, Samuel dijo, desobedeció lo que le dije, y entonces Dios le dijo, no, Samuel, no te ha rechazado a ti, me ha rechazado a mí. No se sujetó a lo que tú le dijiste, mi autoridad delegada, por lo tanto no se sujetó a la autoridad directa de Dios. Gracias, Señor. Gracias por perdonarnos, Señor. Padre, no queremos vivir de nuestros propios argumentos. En el nombre de Jesús te pedimos perdón. Gracias, Padre, por hacernos bien a pesar de no merecerlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. ¿Por qué no saludas al hermano que está a tu lado? Te despides y nos vemos el sábado a las 10 de la mañana. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias.